Les voy a invitar brevemente que busquen en sus Biblias, en el libro de los Efesios, carta a los Efesios, gloria a Dios, en su capítulo 2. Dios bendiga a los amigos, aleluya, que nos visitan en esta noche. Y a todos los oyentes que están en las redes sociales, aleluya, recibiendo y esperando en Dios que Él haga su obra especial. El libro de los Efesios en su capítulo 2, vamos a leer todos con Biblias abiertas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Padre, gracias. La realidad de la gracia, aleluya, gracias. Gracias, Dios de los cielos. Gracias, Señor, aleluya, por este soplo. Gracias por este regalo, Dios de los cielos. Espíritu Santo, una vez más te pedimos, tu obra es glorificar, aleluya. Tu trabajo, tu propósito es glorificar la obra de Cristo. Tú eres quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Tú conoces lo que hay en los corazones, oh Dios. Tú conoces quién está enfermo. Tú conoces la dolencia y la carencia de este tiempo. Tú haces el trabajo de la obra de salvación y de regeneración y restauración, como siempre lo ha hecho Dios. Y esta es una noche donde tú lo harás una vez más y darás fuerzas al cansado y fortalecerás al débil, oh Dios. Y el atado será libre por tu palabra. Y el que está confundido, Dios mío, sus pasos serán enderezados, oh Dios. Lo creemos por la autoridad que ha recibido en la iglesia. Hoy el evangelio de la gracia será proclamado una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Las realidades de la gracia. Siempre, aleluya, que solemos hablar de una realidad, estamos hablando de algo palpable, de algo que nosotros debemos ver, algo que vivimos. Y cuando una persona quizás está extraviada o está, como decimos, fuera de la realidad, le decimos, oye, pisa los pies sobre la tierra. Cuando muchas veces las personas o la sociedad andan en delirios o en un estado de fantasía, hay realidades que las personas tienen que conocer, que una sociedad tiene que conocer. Muchas veces el que anda fuera de su realidad es una persona inestable,
es una persona que decimos que está en el limbo. Cuando no se anda en una realidad, en la realidad de la vida o lo que es la realidad del evangelio, podemos decir que nosotros desconocemos el propósito que tenemos como hijos de Dios en esta tierra. La iglesia, por la palabra, por la declaración bíblica, conoce y entiende por la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros cuáles son nuestros pasos, cuál es el norte de la iglesia, hacia dónde nosotros vamos. Y nosotros sabemos y hemos entendido por nuestra propia experiencia personal que no estamos en este lugar, no hemos venido por venir, sino que tenemos un propósito firme. Tenemos, aleluya, tenemos un propósito, tenemos un objetivo más allá de nosotros desarrollar una función en esta sociedad, más allá de ser padres, más allá de ser partes de una institución. Nosotros no debemos a Dios y nosotros sabemos que estamos en este lugar. Pues en esta noche, una vez más, el Señor nos quiere recordar cuál es el privilegio, cuál es la realidad de la iglesia del kilómetro 9. ¿Qué ha pasado en un ministerio de dos personas que tomaron un día la decisión de servir al Señor? Pero que esas personas que han tomado, que es visible, de servir al Señor, han visto una realidad durante el paso de sus vidas, que es el seno del evangelio, pero que es la gracia de Dios. Aleluya. Y recientemente acabé de leer una de las cartas escrita por el apóstol Pablo, un hombre de Dios, unas cartas con verdades fundamentales que nos hablan del evangelio. Una carta que fue escrita por una de las iglesias que fue obviamente visitada por el apóstol Pablo. Esta misma fue escrita entre el año 60 y 62 después de Cristo. Es decir, que después de aproximadamente, según se registra la historia, 5 o 7 años después, el apóstol Pablo escribe con el propósito de darle seguimiento a la iglesia, con el propósito de seguir supervigilando y de realmente aclarar y dar frente a situaciones que se están presentando. En su primera parte, en el capítulo 1, nosotros vemos que el apóstol Pablo habla de las bendiciones y de los privilegios que recibe la iglesia y que recibe aquellos hombres que un día tomaron la decisión de servir al Señor. Se cree que uno de los propósitos de esta carta es que el pueblo estaba desanimado, y él escribe con el fin de que el mismo reciba la esperanza y la fe del Señor Jesucristo. Escribe la realidad que ellos como gentiles deben de comprender, de que Dios ha hecho tanto de los judíos como de los gentiles un solo pueblo, y que Dios en su presciencia, en su voluntad, ha hecho de uno un solo pueblo, y que este pueblo está sentado en lugares celestiales. La carta de los Efesios también nos invita a adquirir herramientas como guerreros espirituales. Pablo presenta la realidad de la guerra espiritual y la gracia que reposa sobre el creyente de las armaduras de Dios, y sobre todo habla de las regulaciones, del comportamiento de la familia, del comportamiento del miembro dentro de la sociedad. Gloria al Señor para siempre. Y nosotros, ¿cuál es nuestra función como iglesia? Pero abocándonos específicamente, quiero presentar una realidad que justamente el apóstol Pablo enfoca en el capítulo 2 del libro de los Efesios. Y es que el apóstol Pablo habla glorificando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Toda carta, todo mensaje, si no se menciona la obra de Jesús, es incompleta. Porque quien realmente trae la transformación, quien realmente presenta el propósito, Pablo tenía el interés, el vivo interés de que ellos entendieran qué es la gracia de Dios, qué es la salvación. Pero en primera instancia, en los primeros versículos, Pablo presenta realidades de un hombre que no le servía a Dios,
Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Él estaba escribiendo a una ciudad que era pagana, a una ciudad que se daba a las supersticiones, a la brujería, a la hechicería. Pero él estaba hablando a un pueblo que había cambiado, a un pueblo que andaba gobernado por el príncipe de este mundo. Ustedes eran hijos de desobediencia. Ustedes vivían en sus pecados. Ustedes eran personas desechadas por la sociedad. Ustedes eran amargados. Ustedes no tenían vida. Ustedes no tenían propósitos. Ustedes eran gobernados por, aleluya, por el príncipe de este mundo. Ustedes eran personas iracundas. Pero Cristo os dio vida juntamente. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Sobre ustedes había una realidad que se arrastra desde el huerto del Edén. Y Pablo comienza a presentarle cuál era la realidad de ellos. Tú no eras nadie. Ustedes eran personas, aleluya, que eran escoria de la sociedad. Ustedes eran personas que vivían de una forma muy desorganizada. En su hogar no había paz. En su hogar había pleitos, habían contiendas, aleluya, habían borracheras, había una vida de inmoralidad, había un desorden. Pero ustedes son diferentes. Y es importante, como el apóstol Pablo le llama la atención quiénes ustedes eran. Una cosa es que nosotros recordemos quiénes somos, y muchas veces tenemos que mirar hacia atrás quiénes éramos para saber de dónde Dios nos sacó. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Aquí hay muchas personas que tenían un pasado muy turbio, un pasado que a usted no le es favorable contarlo porque no produce edificación. Usted viene de una vida de mucho dolor, de mucha calamidad, de hogares disfuncionales, aleluya, de hogares donde no había esperanza, donde Dios en su gracia nos sacó de la muerte y nos dio vida, aleluya. Había un destino feo en este mundo, aleluya. Éramos esclavos del pecado, aleluya. Andamos errantes y no sabíamos qué hacer. Vivíamos una doble vida. Estábamos vacíos. No teníamos a Dios. No teníamos esperanza. Estábamos gobernados por la depresión. Pero Pablo le está hablando a un pueblo que es diferente. A un pueblo, aleluya, que había sido abrazado por la gracia de Dios. Aleluya. A un pueblo que recibió un regalo sin merecerlo. Nosotros y preguntamos en esta iglesia, ¿qué es la gracia de Dios? La gran mayoría va a contestar y va a saber, aleluya, qué es la gracia de Dios. Porque hemos recibido ese privilegio. Una cosa es la teoría y otra es la práctica. Lo que nosotros vivimos, si realmente nosotros estamos apreciando el regalo que nosotros hemos recibido sin merecerlo. Y para comprender lo que es la gracia, tenemos que viajar e ir al Génesis, en el principio de todas las cosas. Bien sabemos que desde un principio Dios estableció el huerto del Edén y en el mismo estableció parámetros, el cual el hombre y la mujer transgredieron. Y en este caso el hombre fue destituido de la gracia de Dios. Pero en ese mismo proceso, donde ocurre la muerte espiritual y donde viene en consecuencia la muerte física, hay un respiro de gracia. Y vemos que en la Biblia, al momento de la intervención del hombre hacia Dios, ellos estaban vestidos con pieles de animales. Es decir, vemos al hombre y a la mujer cubiertos con pieles, dando inicio de que viene la gracia de Dios. Aleluya. Pero más adelante en el capítulo 6, nosotros vemos que en el libro de Génesis 6:8, un hombre encontró gracia ante los ojos de Dios.
Los versículos anteriores nos dicen que el corazón del hombre iba de continuo al mal. Pero hubo un hombre en aquella generación, aleluya, tan depravada, que encontró gracia delante de los ojos de Dios, que recibió la responsabilidad de crear un arca, y en ese arca, aleluya, una familia pudo alcanzar salvación. Y vemos que la gracia es manifestada en aquella dispensación de la inocencia y post el diluvio. Más adelante vemos que justamente en la dispensación de la ley, Dios levanta a un hombre llamado Moisés, y justamente vemos el propósito de la ley, justamente con el pueblo de Israel, de guiar a este pueblo a Cristo. Y todo esto era sombra de lo que un día se iba a cumplir, de lo que un día se le dijo a Abraham, de lo que un día le fue traspasado a Moisés, aleluya. Aquel pueblo se tenía que preparar por la ley, y habían obras y habían requerimientos. Y ya cuando nosotros nos vamos, aleluya, al Nuevo Testamento, en la persona de Cristo viene lo que es el cumplimiento de la ley, y se da paso a lo que es la gracia. Una cosa es la gracia con eses. Gracias con ese son agradecimientos. Pero cuando estamos hablando de gracia sin ese, estamos hablando de una dispensación. Estamos hablando, aleluya, de un periodo que se abre en la cual la iglesia goza de un privilegio, aleluya. Y es importante, aleluya, entender que tanto en el libro de los Efesios como en el libro de los Romanos, de Tito y otras cartas, hay una situación que se está debatiendo. Muchos de ellos entendían que la gracia era por obras, gloria al Señor para siempre, por los méritos, por los sacrificios, por lo que estaban haciendo. No entendían realmente que era el sacrificio de Cristo. Pero vemos que el apóstol Pablo le hace saber a aquel pueblo que ellos son salvos por gracia, no por lo que han logrado, sino simplemente porque a Dios le plació. Ustedes son salvos por gracia. Ustedes recibieron un milagro. Si algo ustedes son, ha sido por mi gracia. La salvación no vino por obras. La salvación no vino por lo que tú hiciste. La salvación vino por mi amor, por lo que a mí me plació, aleluya, por lo que yo determiné. Antes tú no eras nadie, yo te coloqué en un lugar, y eso se llama gracia. Es importante que la iglesia entienda que es la gracia. La gracia es un lugar de privilegio. La gracia es estar en lugares privilegiados, aleluya, por algo que no merecemos, por algo que no pagamos, aleluya. Pero hay algo importante que nosotros debemos de entender, y es que la gracia, aleluya, la gracia de Dios es su favor inmerecido, aleluya, su inmerecida bondad. Es la aprobación de Dios, la aceptación de Dios, el favor de Dios hacia el pecador a causa de Jesucristo. Nada de esto es merecido, nada de esto es ganado. El pecador no merece y no puede merecerlo. Dios ha derramado su bondadoso y gratuito amor y benevolencia en un pecador. Aleluya. Es importante comprender que la gracia viene por fe. Y aquí viene un tema. La gracia viene por la fe. ¿Y qué significa la fe? La fe significa descansar en la obra de alguien, en alguien que pagó un precio. La fe significa pagar en la obra de Cristo. Por tanto, en el libro de Romanos vemos que en esta ocasión la misma Biblia dice que nosotros somos justificados por la fe. Aleluya. Nosotros somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos hablando de la gracia, no podemos dejar por alto lo que es la justificación y lo que en nosotros se genera, la obra de regeneración por el Espíritu Santo. Y había algo que el pueblo debía de entender, lo cual nosotros también debemos de saber. La Biblia dice ciertamente que la fe
sin obra es muerta. Cuando estamos hablando por obras, nos vamos justamente al versículo 7, en quien tenemos, aleluya, 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, que quiere decir descansar en la obra de Jesús. Y esto no es de vosotros, esto no viene por ustedes, esto no viene por lo que ustedes están haciendo, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. No es por lo que tú has hecho. La salvación no viene por lo que yo hago en Dios, por el trabajo que yo estoy desarrollando en la iglesia. La gracia de Dios, aleluya, aleluya. Cuando se refiere a esta parte, muchas veces hay confusión en el pueblo de Dios, por medio de lo cual nosotros desarrollamos. Dice la Biblia justamente, aleluya, en el libro de Romanos, en su capítulo 3, versículo 27 al 28, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir esta parte, hermanos? Cuando se habla de la jactancia, cuando se hablan de las obras, hay personas que se jactan de decir: yo he hecho, yo he logrado, yo creo que me merezco el cielo porque le he predicado a tantas personas, porque he hecho tantas cosas, por la posición que puedo ostentar. Creo que yo he logrado el cielo por lo que estoy realizando. Y Pablo le está diciendo: ustedes no se van a ganar el cielo por lo que están haciendo, porque ya hay algo que se hizo. Y ese es el error donde muchas veces se incurre, que por algo que yo he hecho, yo creo que he ganado el cielo. No por el hecho de ostentar una posición donde yo me encuentre, yo me gané el cielo. Eso tuvo un precio de sangre. Eso tuvo un precio, aleluya, que se pagó en la cruz del Calvario. Y fue nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Cuando nosotros hemos abrazado lo que es la salvación y se ha producido en un hombre, en una mujer, un nuevo renacimiento, esa obra me hace producir algo. Obviamente que en mi vida va a operar el fruto del Espíritu, porque yo nací de Dios. Cuando una persona ha nacido de Dios, siempre va a manifestar en obras, aleluya, lo que Dios ha hecho. Cuando la simiente de Dios se ha sembrado en nosotros, siempre vamos a manifestar lo que ha hecho, y es palpable. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un principio fundamental: todo nacido de Dios siempre va a manifestar obras. Siempre va a manifestar obras. Obras que son visibles, aleluya. Y aquel que manifiesta obra no dice yo lo hice, sino que Dios lo ha hecho, sino que Dios lo ha permitido. Siempre va a glorificar a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia habla de una esperanza. La Biblia habla que Dios, aleluya, al momento de Pablo presentarle esto, le habla de un producto terminado. Fíjese lo que dice la misma Biblia: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras son las obras a las cuales se refieren en este contexto. Habla de algo que Dios ha permitido que sea desarrollado por la obra del Espíritu Santo. Toda obra que glorifica a Dios son buenas obras. Aleluya. Durante 31 años
En esta congregación nosotros hemos sido testigos, aunque yo llegué en el 96, por mucho un poquito más, hemos visto que lo que se ha desarrollado en este lugar, y no rindiendo culto a la personalidad, ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo. La capacitación, el hecho de uno apreciar la visión que recibió un hombre en una iglesia aparentemente pequeña, en una visión que ha sido revelada y que en un momento se dudó, con hermanos en la fe, el acto de servicio manifestados en hermanos en esta congregación, la formación de líderes, la salida de más de 27 pastores, aleluya, la formación de niños, la presentación de niños, los matrimonios y las vidas que se han salvado en este lugar son obras que hace el Espíritu Santo, y siempre se ha visto de este lugar que Dios lo hace y Dios lo ha permitido por su gracia. ¿Sobre quién reposa la gracia de Dios? Dice: siervos inútiles somos. Y la gracia de Dios está en este lugar. La gracia de Dios reposa en la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo implica en saber quién es Él. ¿Quién es Él? Aleluya. Él es el Verbo de Dios hecho carne, que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. ¿Quién es Él? Aleluya. Aquel que Juan le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Él? El que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. ¿Crees esto? Le dijo el Señor: sí, yo creo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Dios que ha venido en este mundo. Ahora ese hijo que fue hecho carne, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. ¿Qué me hace comprender la gracia? Que Él es el Kyrios. ¿Qué me hace comprender la gracia de Dios? Que mi voluntad es quebrantada por la voluntad de aquel que me llamó. ¿Qué me hace comprender la gracia? Me hace llamarle Señor por el Espíritu Santo. ¿Y qué hace un Señor? Un Señor es dueño de la iglesia. Un Señor es dueño de nuestras vidas. Es el amo. Él es el Kyrio. Él es quien gobierna nuestras vidas. Es su gracia que nos hace obedecer. Es su gracia que nos hace ser siervos. Aleluya. Es su gracia que nos hace humillar y recordarnos de dónde nos sacó Dios. Por su gracia somos salvos. No hay méritos, no hay profesión, no hay capacidades, aleluya, que pueda sorprender la obra de Dios. La obra de Dios es insuperable. Y todo lo que Dios ha permitido que desarrollemos en nuestras vidas ha sido por gracia. No merecemos estar en este lugar. No merecemos la vida. No merecemos. No merecemos su misericordia, aleluya.
No merecemos estar en este lugar. Aleluya, pero Él nos amó. Él nos seleccionó. Aleluya, Él nos escogió. Y muchas veces lloramos y muchas veces decimos: Señor, ¿por qué tú tienes misericordia de mí? Señor, tú te has cansado de mí. Pero Él no se ha cansado de ninguno de nosotros. Y eso implica la gracia de Dios, de reconocer que Él lo hace todo, de reconocer que somos más que victoriosos, de reconocer que si en nosotros está la naturaleza de su Hijo, nosotros estamos llamados, aleluya, a manifestar buenas obras, a manifestar la obra del Espíritu, a manifestar el amor de Dios, a manifestar la bondad de Dios, a manifestar la benevolencia, porque nosotros hemos nacido de Dios. No somos merecedores. Esa es su gracia. Esa es su gracia. No somos merecedores del cielo. Estamos sentados en lugares celestiales, dando a entender que nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, nuestro cuerpo es manejado, es dominado por la obra del Espíritu Santo. Si hemos encontrado gracia delante de los hombres, ha sido por su gracia. Si has encontrado gracia delante del impío, ha sido por su gracia. Si has encontrado gracia, si has prosperado, ha sido la gracia de Dios. Si se han sanado los enfermos, ha sido por la gracia de Dios. Él es quien hace, Él es quien pone gracia. José encontró gracia delante de Faraón. Si a José no le es revelado el sueño, él no encuentra gracia. Delante de Asuero, Esther encontró gracia. Había muchas bonitas, había muchas mujeres bonitas, pero aquella muchacha tenía la gracia de Dios. Y mucha gente te dice, mucha gente te pregunta: yo no sé qué es lo que tiene ese joven, yo no sé qué es lo que tiene esa mujer, que todo lo que hace le queda bien, le queda perfecto. Y eso se debe a que la gracia de Dios está en ti. ¿Sabe por qué prospera todo lo que está en tus manos? Es por su gracia. Es por su gracia. No es porque tú sabes, que la vaya. Es por su gracia. La iglesia respira por su gracia. Y es tiempo de agradecer y de reconocer en la posición en la cual Él nos ha puesto. Él nos ha puesto en lugares de privilegios. Él nos ha puesto en lugares de privilegio. Pero no porque la iglesia lo ganó, sino porque ya Cristo venció. Si somos más que vencedores, fue porque Él venció en la cruz del Calvario. Y Él llevó nuestras dolencias, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras aflicciones, Él llevó toda depresión, Él llevó toda crisis. Por lo tanto, debemos de andar como un hijo de gracia. Como un hijo de gracia. La gracia se derramó sobre cada uno de nosotros. La gracia se derramó por esta iglesia. Fue por la gracia que Lot no fue consumido. Aleluya. Y no lo merecía. Aleluya. Pero Dios le sacó de aquella ciudad. Fue por la gracia. Es por la gracia y por la intercesión que brota de ti que muchos de los tuyos no han sido consumidos. Y Dios ha tenido misericordia. Aleluya. Es su gracia que nos hace prosperar. Es su gracia que nos hace reconocer que todo lo hace Cristo y que todo es para Él, por Él y para Él. Fue por su gracia que el Señor miró con agrado el sacrificio de Abel, porque se acercó a la redención, le ofreció el sacrificio perfecto, le ofreció, aleluya, lo que al Padre le agrada. Cuando andamos en la gracia de Dios, siempre su poder se va a manifestar y siempre la gloria será para Dios. Porque todo fue creado para su gloria. Todo fue creado para la alabanza de su gloria. Todo fue creado para Él y todo será para Él. Por el vivir en el Espíritu,
el vivir en completa dependencia, el vivir en su completa voluntad, me hará entender que es por su gracia. Me presento, aleluya, como un sacrificio delante de Él, cuando entiendo que no debo de conformarme a este mundo, sino presentaos delante de Dios como un sacrificio vivo, como olor fragante delante de Jehová, para comprender cuál es su voluntad agradable y perfecta. El hecho de quebrantar mi voluntad de Dios me hará entender al Dios de toda gracia. Esa es mi realidad. Lamentablemente muchos ministerios, muchas vidas han fracasado porque se han llevado la gloria. Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Esto fue lo que yo hice. Este fue mi mejor trabajo. Señor, tú me tienes que bendecir porque yo hice esto. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso no tiene validez delante de Dios. Cuidemos nuestros corazones de las adulaciones. Cuidemos nuestros corazones de aquellos que en un momento dado nos pueden reconocer, porque se puede dañar el corazón. No permitamos que el Dios de toda gracia permita que el Espíritu Santo se pueda entristecer en cada uno de nosotros. Cuando andamos en su gracia, reconocemos que Él es el que hace, aleluya, que Él es la vid y nosotros somos el pámpano, y sin Él nada podemos hacer, sin Él nada podemos emprender, sin Él no hay victoria, sin Él los enfermos no se van a sanar, sin Él no hay aprobación del llamado. Es su gracia que nos sostiene, es su gracia que me hace vencer sobre el diablo y los demonios. Es su gracia que me ha sostenido. Es su gracia que me hace comprender la victoria y las obras, que aunque el enemigo se ha levantado, Jehová siempre ha levantado bandera en medio de su pueblo. Y el Dios de toda gracia se pone de pie, aleluya, y le da gracias a Dios y le agradece por el regalo que ha recibido, aleluya. Muchos esperan un 6 de enero para recibir un regalo, un 25 de diciembre. Nosotros recibimos el mejor regalo, la salvación, por su gracia que nos ha sostenido. Oh Señor, gracias. Oh Señor, gracias. Oh Señor, gracias. Oh Señor, gracias, porque creímos en ti. Porque la hermana Luisa puso su confianza en ti, en tus méritos, en tu sangre. Aleluya. Porque quebrantaste tu voluntad en el Getsemaní. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por esos latigazos, por esa sangre que fue derramada, por esa sangre que fue llevada al santuario, por ese sacrificio que fue una sola vez, por esa gracia que me permite entrar al trono de la gracia confiadamente, porque el velo se rasgó, Dios de los cielos, porque no lo merezco, porque no lo merecemos. Estamos aquí, Señor. Gracias por la aprobación de este ministerio, Dios, pastoral. Gracias, Señor, porque ha sido visible en este pueblo y en ojos de muchos, que ha sido la gracia de Dios que ha permitido la materialización de lo que hoy en día nosotros gozamos. Ha sido la obra del Espíritu Santo que ha trabajado en el corazón de un hombre y de una mujer que te dijo un día sí desde su temprana edad. Gracias, Señor, porque los que esperan en ti no son avergonzados. Gracias, Señor, porque este pueblo ha aprendido a entender que todo es por gracia, que si tenemos familia es por gracia, que si tenemos tu misericordia es por gracia, que si tenemos privilegio es por gracia. Aleluya.
Que si algo hemos logrado ha sido por tu gracia, no por merecerlo, Dios. No merecíamos estar en este lugar, Señor. Y a ti te plació, Señor. A ti te plació seleccionarnos, Señor. Mientras otros, Señor, se baten en las drogas, Señor. Mientras otros están presos, Señor. Era yo que merecía estar preso, Señor, pero a ti te plació tomar mi lugar. Gracias, Señor, porque tú nos haces comprender que no somos merecedores de estar en este lugar, que no somos merecedores de servirte y te fallamos, Señor. Pero tú en tu gracia te ha placido, Señor, tener misericordia. Oh, sheke malabakaya seya, rikama sheke malabakaya seya, reketelebe sheke malabakama seya, rekemashina bakaya tai. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias por el regalo del Espíritu Santo. Gracias por el refrigerio del Espíritu Santo. ¿Qué sería sin la obra tuya, Espíritu de Dios? Sheke malabakaya. ¿Qué sería? Porque tú eres el Espíritu de verdad. Gracias, Señor. Oh, oh, tu servicio debe de estar lleno de gracia. Tu servicio debe de estar lleno de gracia, iglesia.